En los años 50 en adelante hay como una revalorización de la cultura interior y regional. Y aquí en La Rioja se da también el Grupo Calíbar, con ciertos ideales regionales y de modernidad, y que estaba alejado del mundo europeo. Es decir, ser moderno con lo de uno mismo, ¿no? En una sociedad muy monacal, como era La Rioja, produjo cierto escozor, pero justamente por eso, porque fue rupturista. Es muy difícil que se produzca otro movimiento como eso, no porque sea imposible, sino porque fue sin querer, es decir, surgió espontáneamente. Entre los movimientos que más han trascendido en el noroeste está la carpa, en las provincias de Salta, de Tucumán, de Jujuy. Y aquí en La Rioja se dio Calíbar, cuyo motor principal era Ariel Ferraro. Pero hubo eximios artistas, pintores como Mario Aciar, como Pedro Molina, Salazar Johnson. Fue un movimiento muy fuerte, tal vez por su juventud fue demasiado fuerte y levantó mucha polvareda. Por eso pienso que la influencia de Calíbar es influencia de libertad, ansia de modernismo y de que sean cosas con contenido, la dio Calíbar en aquel momento y que siguen siendo válidas hasta el día de hoy, ¿no? El aporte que deja Calíbar, además de las importantes obras en todas las artes, ¿no? Creo que es el aporte social, el cambio. Digamos, en las artes plásticas se pueden destacar dos cosas. Una, el empuje, el impulso que le da el Museo de Bellas Artes, abriendo por primera vez sus puertas con Miguel Dávila, y el otro es el profesorado de arte, la creación del profesorado de arte, que pensaron en ese semillero de artistas y profesores para La Rioja y además de preparar una sociedad calificada para ver el arte. Creo que el cambio fue más que todo social. En los años 50, cuando se hizo Calíbar, que nació por un anhelo de los muchachos jóvenes en esa época de reunirse, de hablar, como de cambiar el clima, ¿no? Y era una cosa preciosa, la verdad que es una época muy hermosa de La Rioja para nosotros. Era como satisfacción personal por tanto que había culturalmente y que no se podía difundir, no estaba ahí como encerrado. Esas ansias de libertad y aires de cambio que traía Calíbar, que proponía Calíbar, pronto empiezan a molestar en la sociedad riojana y empiezan a ser perseguidos. Incluso años más tarde, ya una vez disuelto el grupo, en la época del proceso del 76, muchos fueron perseguidos y encarcelados. Había toda una camada de jóvenes que veníamos influenciados por la Revolución Cubana, asambleas multitudinarias en la Plaza de La Habana, un Fidel Castro que hablaba de luchar contra el analfabetismo, una intelectualidad muy progresista que viene de heredar en aquella época al Grupo Calíbar, se extiende en todos los campos de la intelectualidad, de las artes, ¿no? Y luego viene la influencia del cordobazo, fines de la década del 60, la presencia estudiantil, callejera, una presencia impactante, imponente, y los periódicos de la época. Hay que destacar también que los periódicos de la época fueron generando
distintos grados de conciencia, que es como que estábamos preparándonos para recibir hombres de la talla de Angelelli, ¿no? Y en el plan de pastoral, en los lineamientos para una pastoral, está concretamente todo aquello que en este momento exige que concretemos el Concilio Vaticano II. Yo tengo que partir de esa realidad riojana y tratar de adecuar, ¿no es cierto?, a esa realidad riojana con el Concilio Vaticano II. Angelelli, primer reportaje que da apenas llega al diario El Independiente, habla con franqueza y con un lenguaje llano y tocando todos los temas de los cuales no se hablaba. Por ejemplo, la guerrilla, el Che Guevara, el hambre, la explotación. Temas que eran parte de su personalidad, de su concepción, una concepción absolutamente católica, sellada, digamos, que lleva la impronta del Concilio Vaticano II, que había puesto en los primeros años 60 la Iglesia al lado del pueblo. Cuando llega Monseñor Angelelli a La Rioja se da una situación muy especial, porque la Iglesia romana, desde Puebla, desde México, habían marcado una nueva línea, una nueva tendencia. Era la iglesia de los pobres, se escribía la Biblia latinoamericana, se formaban los curas del tercer mundo, que creían y estaban imbuidos de esa doctrina, de esa filosofía, de estar con un oído al pueblo y otro al evangelio, como decíamos señor Angelelli. Esa pastoral era revolucionaria, porque tenía por lo menos 3 ejes importantes que no se habían dado. Uno era hablar de las cooperativas. El diario es precisamente un ejemplo de eso, que después se distorsionó en el tiempo. La otra era la protección de los trabajadores, que eran verdaderos esclavos. Y básicamente me parece a mí que Monseñor Angelelli produce un hecho revolucionario que no lo producen los políticos, es el de despertar la conciencia riojana. Lo que yo recuerdo de esa época es que la vieja estructura colonial era imprescindible para que los golpes de Estado pudieran calar hondo en la gente y sobre todo en la dirigencia política. Salvo algunos intelectuales que justamente a mí me parece que fueron como la efervescencia de un tiempo que se avecinaba y que después, para mí, se articula con la llegada de Angelelli. Pero además también con un diario que tenía una visión independiente de la opinión pública. Mi papá es uno de los fundadores del diario El Independiente, digamos, de la refundación del diario, juntamente con Alipio Pauletti, con Cacho Pauletti y con Daniel Moyano. Surge la idea de transformarlo en cooperativa, es decir, de compartir con todos los que trabajaban en el diario todas las pertenencias del diario. Y ahí es cuando mi padre dona su parte para todos los que iban a ser futuros integrantes de la cooperativa. El Independiente comienza siendo una empresa privada, luego van cambiando los dueños hasta que asume un poco la conducción de Alipio Pauletti y de Cacho y toman la decisión de convertirlo en un diario cooperativo. Y ahí es donde el Independiente, antes del 73, ya toma una línea de izquierda en el planteamiento editorial. Hay que ubicarse en el momento. Había 2 medios de comunicación, que eran Radio Nacional y el diario. No estaba desarrollada la televisión. Entonces el Independiente tenía un papel protagónico central en la comunicación social en toda la provincia de La Rioja. Tenía una enorme adhesión y lectura. Llegó a tener una edición los domingos de 12.000 ejemplares.
ni hoy hay una edición así. Obviamente, acompaña la pastoral de Angelelli en forma directa, es decir, le da un espacio importante a ese contenido. Inmenso creador del firmamento, a cada uno su misión le diste, al río y a la nube que se mueven, dando humedad al suelo que se agrieta para que el fuego no lo destruyera. Escucha nuestra voz, amado Padre. Pa 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 pam, para pa pam, para pa 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 pam 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 pam. El dolor, el sufrimiento del pueblo no solo lo hacía que vaya a tratar de ayudarles, que denunciara lo que estaba pasando, que pidiera por favor que no siguiera eso, sino que también le tocaban en la vena y le hacían escribir, ¿no? Eso, poesía. Era un poeta realmente, ni el alma de poeta, era un obispo poeta. Las homilías de Monseñor también eran recontra poéticas, porque eran tan preciosas. Aquí en la iglesia siempre leemos partes de... Cuando están leyendo lo que decía Monseñor, ¿sabes que yo lo oigo con la voz de él? Me parece que la estoy oyendo a la voz, esa voz tan cordobesa, así, que no era tan cordobesa, pero tenía preciosas. El hombre, proyecto de pueblo, mezcla de tierra y de cielo, proyecto de humano y divino. En cada hombre se hace rostro y su historia se hace pueblo. Saben, lo aprendí junto al silencio. Dios es trino y es uno. Es vida de tres y un encuentro. Aquí la historia es camino y el hombre siempre un proyecto. Angelelli representó realmente un despertar de conciencia. Para nosotros Angelelli era un referente muy fuerte, un referente donde veíamos la consecuencia, porque no era una persona que hablaba y en la práctica hacían otra cosa. No, la teoría y la práctica iban totalmente al lado, ¿no? O sea, Angelelli proclamaba que la iglesia saliera a los barrios y Angelelli era el primero que estaba en los barrios. Y es así como marca un hito su misa del gallo debajo del arbolito, ¿no? Este árbol es histórico, muy importante, porque acá Monseñor Angelelli se trasladó un año a celebrar la misa de Navidad. Me acuerdo que la misa se hizo con la luz de una lámpara, de un sol de noche que llamábamos entonces. Celebró la misa como siempre, como si estuviese en la catedral. Un hombre que trabajó, que dio su vida, especialmente por tratar de hablar, de concientizar, de ayudar a los sin voz, a los más humildes. Que en ese tiempo había 100 grupos juveniles en distintos barrios, en distintas parroquias, los lugares más chiquitos, digamos, los barrios más marginales, ahí estaban trabajando los chicos, cosas que ahora, vos viste, hace tanta falta. Yo me acuerdo que mi hijo me decía, los chicos que venden diarios que se quedan sin voz, mami, ¿por qué les quitan la niñez a los hijos? Los chicos tienen que vivir su niñez y trabajar a su debido tiempo. Cosas así, ¿no?, que yo aprendí de él, de ayudar a los que realmente los que necesitamos, porque esa fue, digamos, la consigna, esa fue el compromiso de ellos. Ellos querían un mundo igualitario. ¿Cuáles son las obras de infraestructura esenciales que se están encarando en La Rioja? Bueno, hay muchas, caminos, diques, pero principalmente estamos empeñados en una revolución agraria, es decir, de que la tierra sea para quien la trabaje.
Codetral, la Cooperativa de Trabajadores Amingueños Limitada, fue una iniciativa que nació en el marco de la pastoral de Angelelli para expropiar una finca que había quedado improductiva luego del proceso de sucesión de la firma Asalini, un gran latifundio, y fue ampliamente resistida por un sector de pobladores de la zona que querían explotarlas para su propio beneficio y no para beneficio del pueblo. Asalini, como estaba en aquellos años, podía producir 1 millón de litros de vino. Este es el problema. ¿Quién va a manejar el 1 millón de litros de vino? Angelelli envió para acá con unos jóvenes del movimiento rural que se dedicaban a conversar con la gente y pedir opinión, qué les parecía esto, aquello, qué opinaba la gente en la manera de explotar todo esto. Y bueno, coincidían en que tenía que ser en forma entre todos para todos. Codestral para Angelelli fue algo así como, digamos, lo más fuerte, lo más significativo en cuanto a proyección, en cuanto a significado, como una nueva sociedad, ¿no? Codestral era la que más se aproximaba a lo que él pretendía. La ley que fue a la legislatura para crear Codestral y entregársela a la cooperativa, luego fue votada en contra. Fracasó en el rechazo, se lo rechazó en la legislatura, cuando en principio había mayoría en los diputados. Pero ustedes ven que siempre hay un discurso oficial o populista y por abajo se mueven los aprietes, los contactos. Y se votó en contra de la ley. Fuimos ahí para ver el triunfo y volvimos con una derrota en la cara en esa sesión de la legislatura. De que la tierra sea para quien la trabaje y de que la propiedad cumpla una real función social. En ese sentido, al hombre de La Rioja, al que siempre se lo había marginado, humillado, se le da la oportunidad ahora de que tenga derecho o tenga acceso a la tierra y realmente la haga producir. Con esto estamos demostrando que el argentino es un hombre que cuando tiene posibilidades puede realizarse, puede ser artífice de su propio destino. La Rioja en 1973 vivió el proceso que se dio en toda la Argentina, fin de la dictadura de Lanusse, la primera elección democrática del 73, en este caso con Carlos Menem gobernador, con una fuerte presencia de la tendencia de la JP, de la Juventud Peronista, digamos, de centro izquierda. Evidentemente había un proceso político, había un proceso del surgimiento de las organizaciones armadas. Por el lado del justicialismo, hablamos de Montoneros, por el lado del PRT, el ERP. En la provincia de La Rioja no hubo nunca un copamiento, un cuartel militar, no hubo nunca un enfrentamiento con muertos en la calle. La pregunta es por qué entonces la dictadura militar, la dictadura genocida, descarga con toda su fuerza el aparato represivo sobre La Rioja, ¿no? Y las claves andan por ahí. Por un lado, la pastoral de Angelelli. Por otro lado, el movimiento cultural que significaba el proyecto cooperativo del Independiente. Y además la presencia del justicialismo menemista en su primer momento, que de alguna manera se lo tenía a Menem desde la mirada de la dictadura genocida como un tipo que podía haber favorecido a los movimientos sociales. Por eso Menem va preso, el 24 de marzo del 76. Esos tres elementos del 73, ¿no?, van a explicar bastante la fuerte represión del 76.
Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. La nación argentina era agredida por el terrorismo subversivo. Fue entonces que las Fuerzas Armadas de la Nación asumieron el poder político de la nación. A partir de aquel momento fue menester continuar la lucha contra la subversión con una concepción global de la misma y hasta su total aniquilamiento. Buenas, buenas, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Bien. ¿Cómo va la padre? Bien. Vamos hasta la oscurita y venimos. Ah, bueno. Bueno, chao. Estamos en el camino de los mártires, el último trayecto de la vida terrena de Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, que fueron secuestrados en la noche del 18 de julio de 1976, torturados, muy posiblemente en la base, y acribillados junto a las vías del ferrocarril en el paraje que se llama Bajo de Lucas. Aquí se concretó porque había un negociado que se quería hacer en la Sierra de los Quinteros. Como ellos cometieron la osadía de estar junto a la gente más humilde, decirle no firmen nada, no se dejen embromar. Entonces, esas cosas se la vieron como subversivas. Así que los llevaron de la mejor manera engañados, porque los invitaron a dar testimonio por jóvenes presos. Aparecieron al martes a la mañana, los vieron los que pasaban con la zorra por aquí y vieron ahí dos borrachos tirados, tapados con mantas de la base. A la vuelta están en la misma posición y lugar, entonces imposible, así que se detienen, bajan y los ven que están acribillados. Y son, digamos, los primeros de los cuatro. Después sigue Wenceslao, al fin de semana siguiente, y al otro fin de semana, Monseñor Angelelli. Fue, pero muchísima la gente que se congregó en la catedral. El pueblo venciendo el miedo, venciendo las armas y todo el terror sembrado por los militares, fue a la catedral, no cesó de pasar frente al féretro. Y también recuerdo que al poquito tiempo se hizo la procesión a las Padercitas. Y una de las canciones que cantábamos era la que más le gustaba a Angelelli, que era No tenemos miedo. Es decir, con mucha fuerza se vencía ese silencio al que estábamos sometidos a través de la canción. Decir, no tenemos miedo, vamos a vencer. Y nos acababan de matar a nuestro pastor, ¿no? Yo me acuerdo que los presos comunes, como un acto de solidaridad con nosotros, ponían la música, ponían la radio a alto volumen para que escucháramos nosotros. Y ese día yo estaba caminando con una compañera por el pasillo y escuchamos, en un accidente murió Angelelli. Y no dudamos. A Angelelli lo mataron. Lo mataron. Y ahí realmente tuvimos mucho miedo, porque si se habían atrevido con un obispo,
que era quien nos defendía, porque hasta esa altura, digamos, era la voz que nosotros teníamos que se levantaba en defensa nuestra. Y a partir de ahí dijimos, esto pueden hacer cualquier cosa con nosotros.